Bien, a continuación realizaremos la presentación del tema de ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones en ingeniería, de acuerdo a las leyes del movimiento de Newton. El equipo está integrado por García Reséndiz Paula Berenice, Hernández Espinosa Ixtel y su actual expositora Zavala de Coyote Paulina. Ok, la segunda ley de Newton determina que si se aplica una fuerza a un cuerpo, este se acelera. La aceleración se produce en la misma dirección que la fuerza aplicada y es inversamente proporcional a la masa del cuerpo que se mueve. Si la masa de los cuerpos es constante, la fórmula va a ser fuerza igual a masa por aceleración. Sin embargo, cuando la masa del cuerpo aumenta o disminuye, como en el caso de un cohete, la aceleración también aumenta o disminuye según sea el caso. Por lo tanto, se debe establecer la cantidad de movimiento que equivale al producto de la masa del cuerpo en cuestión por la velocidad que se expresa como en esta fórmula que está en morado. Este es un ejemplo práctico. Supongamos que una persona empuja dos carritos de supermercado. Uno está vacío y el otro está lleno. El carrito vacío no es necesario aplicarle demasiada fuerza porque es más ligero. Y el carrito lleno es necesario aplicar mucha más fuerza para que pues pueda tener movimiento. Esto quiere decir que mientras más masa, más fuerza es necesaria aplicar. Bueno, la segunda ley de Newton expresa la tasa de cambio o variación en el momentum en el tiempo la cual se expresa como se muestra en esta ecuación. Si entendemos a F como la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo, obtenemos la ecuación en rosa que está aquí, donde K representa la constante de proporcionalidad. Al mismo tiempo, F está definida como la masa por aceleración, teniendo en cuenta la constante K como se muestra en la ecuación en verde. Ahora que en el sistema CGS, K es igual a 1, por lo tanto la ecuación de la segunda ley de Newton se expresa como está aquí en rojo, fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, si queremos expresar la velocidad en términos de distancia, tenemos que es la primera derivada, que queda así, mientras que la aceleración se obtendrá derivando la velocidad, que ya teníamos expresada arriba. Ahora que si a esto le sacamos la segunda derivada, podemos obtener la aceleración en términos de distancia, como se muestra en esta última fórmula. Ahora bien, si partimos de la primicia de que la fuerza es igual a masa por aceleración, podemos sacar la fuerza en términos de velocidad, sustituyendo la aceleración con la primera derivada que ya habíamos obtenido en esta parte de acá. Y también podemos sustituir la aceleración con la segunda derivada para obtener la fuerza en términos de distancia. Bueno, ahora vamos a tener un ejemplo para tener más claro lo que sería la aplicación de la segunda ley. En este caso, nuestro ejemplo consiste en tener una masa de m cantidad de gramos que cae verticalmente hacia abajo bajo la influencia de la gravedad partiendo del reposo. En este caso, tenemos que tener en cuenta que la velocidad instantánea en cuanto al peso es igual a la velocidad que sería igual a la diferencial de x sobre la diferencial de t. Como segundo punto, partimos que la aceleración instantánea en p va a ser igual a igual a la derivada de t
sobre sobre la derivada de t. O a sobre, sería d al cuadrado por x sobre dt al cuadrado. El tercer punto que tenemos que considerar es que la fuerza aquí va a actuar en cuanto al peso, siendo su magnitud, donde el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Como primer caso para la formulación matemática, se va a representar usando la ley de Newton, en donde m va a ser igual a la derivada de b sobre la derivada de t, y esto va a ser igual a m por la gravedad, o bien sea cuando se representa v, que sería igual a 0, cuando t es igual a 0, y que por tanto sería a una velocidad igual a 0. Para este caso, vamos a tener nuestra primera formulación matemática, en donde lo vamos a dividir o lo podemos representar en dos distintas ecuaciones, en una ecuación de primer orden o de segundo orden. En el caso de la ecuación de primer orden, tenemos en donde la derivada de b va a ser con el exponencial t sobre la derivada de t, que va a ser igual a la gravedad, siendo v igual a 0. En este caso tenemos una ecuación de primer orden, o bien sea representando una ecuación de segundo orden, en donde sería m por d al cuadrado por x, que sería sobre la derivada de t, igual a la masa por la gravedad. Y de igual manera se puede representar d al cuadrado sobre diferencial de t al cuadrado, que sería igual a la gravedad. Y bueno, ahora vamos a pasar a la solución del ejemplo que se vio anteriormente. Y bueno, partiendo de la derivada de, de la velocidad con respecto al tiempo, tenemos la aceleración. Y posterior a ello, comenzamos con la integración, donde en términos independientes tenemos la velocidad igual a la gravedad por el tiempo, y lo podríamos poner en derivada, que sería la derivada de x con respecto a la derivada de t, y sería igual a la gravedad por el tiempo más una constante. Teniendo en cuenta, claro, que la b en este caso vale 0 cuando el tiempo igual vale 0, y también sabiendo que la constante es igual a 0. Entonces tendríamos que la velocidad sería igual a la gravedad por el tiempo, y sería la ecuación expresada en términos de derivada de la derivada de x con respecto a la derivada de t, y esto sería igual a la gravedad por el tiempo. Luego tenemos de la anterior ecuación se integra x, la derivada de x, que sería igual a 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y podría llegarse como al mismo resultado si se comienza de las ecuaciones de segundo orden que se presentaron anteriormente igual. Y bueno, también tenemos que el signo más indica el objeto en movimiento en dirección positiva, es decir, que va hacia abajo. Y tomando la ecuación diferencial hacia arriba, hubiera sido la ecuación que tenemos en pantalla, que sería la masa por la derivada de la velocidad con respecto a la derivada del tiempo, y esto sería igual a la
a un resultado negativo, que sería el de la masa por la gravedad. Y de igual forma podríamos ponerlo como derivada de la velocidad con respecto al tiempo y nos daría la gravedad del negativo, o bien derivada al cuadrado de x con respecto a la derivada del tiempo al cuadrado, y esto sería de la misma forma un resultado equivalente. Y sería todo. Gracias.